Listo, listo, ya inició. Listo, gracias a todos por conectarse y estar presentes en este espacio, el que nosotros llamamos Cultura con Frescura. Aquí se puede hablar de todo sin miedo a tener que adornar o ser políticamente correctos con lo que decimos. En este espacio queremos hablar de cultura con tranquilidad y confianza. Aquí vamos a compartir conocimientos y experiencias sobre la burbuja de la neutralidad. Para quienes no nos conocen, a Caramelo Escaso, somos una empresa que diseña procesos de cultura y cambio. Llevamos 16 años dedicados a acompañar a empresas que quieren cambiar el mundo desde adentro, co-creando mejores lugares para trabajar. Al final de este espacio, daremos un tiempo para preguntas para que para quienes deseen las puedan dejar en el chat y nosotros las revisaremos para contestarlas. Hoy nos acompañan María Isabel Correa, líder de proyectos de Caramelo Escaso, y también para esta conversación estará Cristina Zapata, directora de nuevos negocios de Caramelo Escaso. Entonces, sigue, Cris. Súper, Ani, mil gracias. Bueno, a todos muy buenos días. Qué felicidad estar acá con ustedes nuevamente en este espacio que nosotros, como les contó Ani, hemos llamado Cultura con Frescura, donde nos gusta compartir conocimiento. Digamos que eso hace la potencia de esta comunidad que cada vez crece más, que nosotros podamos entregar conocimiento y que juntos también podamos hablar de temas que muchas veces en el día a día nosotros decimos, ve, ¿y los otros cómo lo hacen? ¿Qué se está hablando en el mercado de esto? ¿Cómo podemos gestionar esto de una forma distinta? Y digamos que ese también es el rol de Caramelo Escaso, estar analizando esas tendencias para dárselas a ustedes de una forma práctica, fresca, y eventualmente también poder trabajar juntos. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que si alguno tuvo la oportunidad de estar en el Bowl de Cultura, hicimos en este espacio un abrebocas sobre la burbuja de la neutralidad. Cuando yo lo empecé a analizar, a conocer y a investigar, a mí me generó mucha curiosidad, ¿saben? Me parecía un término primero como llamativo, como wow, ¿qué es eso de la burbuja de la neutralidad? Y cuando ya empiezo a entenderlo y a revisarlo en los proyectos, hablando con los clientes, cobra un sentido inmenso en lo que hacemos en el día a día, en los procesos de gestión humana, talento humano, cultura organizacional y obviamente en un tema de negocio. Es porque al final todo lo que pase con las personas impacta directamente con los resultados organizacionales. Magis, como le decimos nosotros, un placer nuevamente poder estar acá contigo hablando de este tema que nos tiene a todos vibrando, nos tiene esa burbuja a todos vibrando. Entonces, vamos a empezar por contarles un poco, Magis, ¿qué es eso de la burbuja de la neutralidad? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Isabel Correa, como Ani me presentó, pero me dicen Maya, toda la vida me han dicho así, entonces me pueden decir así. Soy líder de proyectos en Caramelo Escaso y este año hemos estado trabajando mucho, investigando desde Caramelo ese estado que llamamos la burbuja de la neutralidad. Entonces, Cris, para contarte a qué nos referimos cuando hablamos de esa burbuja y por qué se llama burbuja, es ese estado de desconexión emocional profunda, interna y sostenida que viven los empleados de una organización cuando no se conectan con su cultura. Es un estado que nos dice que hay una desconexión entre la cultura organizacional y la identidad de esta organización y el propósito de esta organización con el propósito personal, con los valores personales y ese estado como neutral en que la gente se mantiene y representa la masa crítica de una organización. Entonces es muy importante porque, o sea, casi siempre hemos estado acostumbrados a enfocarnos mucho como en los promotores que son como esas early adopters de nuestra cultura o esos pues los que adoptan tempranamente como todo lo que hacemos desde la organización, o por el contrario en los detractores, en las personas que definitivamente no se conectan, que son activamente pues como en oposición a la cultura o a los cambios, pero hemos ignorado tradicionalmente a la masa crítica, que son los neutrales, y nos estamos dando cuenta que ahí es donde más oportunidades tenemos. También, Cris, para contarte, esta burbuja de la neutralidad es ese estado emocional, pero está muy relacionado con otro fenómeno que ya sí está un poquito más trillado, del que se viene hablando desde el 2022,
pero que se viene desarrollando con otros nombres desde el 2000 incluso, o desde antes, desde hace más de 20 años, que es la desconexión activa o el quiet quitting, la renuncia silenciosa. No sé, díganme aquí quién ha oído ese término, es súper popular en redes. Se popularizó mucho en videos de TikTok y de Instagram, donde la generación Z hacía videos entrando a la fuerza laboral y decía, yo solamente cumplo hasta el horario que es, yo no voy a dar más de lo que me piden, yo voy a hacer únicamente para lo que me contratan. Si me piden la famosa milla extra, me vas a pagar, si no, no lo voy a hacer. Y hay muchos influencers que hablan de esto. La burbuja de la neutralidad está muy relacionada con este fenómeno que se llama quiet quitting, pero son distintos, porque el quiet quitting habla de una conducta, o sea, es conductual, es algo externo, es algo que se ve, y es esa renuncia silenciosa, es esa decisión y esa opción de no estar, de limitar el esfuerzo al mínimo por el que te pagan, al mínimo para el que fuiste contratado, y responde mucho como esa actitud dejada, como lo decimos popularmente, es como que yo voy a estar acá, pero voy a hacer lo mínimo por lo que me contratan. Pero hay una gran diferencia. Entonces, no todo el que está en esa renuncia silenciosa necesariamente está neutral. Puede ser un detractor, ¿cierto? Exacto. Y no todo el que es neutral actúa con una renuncia silenciosa. Puede estar rindiendo normal, pero simplemente está ahí como que ni fu ni fa, como que no le da. Lo que sí es que el quiet quitting está influenciado directamente por la burbuja de la neutralidad. O sea, antes tiene que darse esa desconexión emocional para yo empezar a actuar como con esa renuncia silenciosa. Entonces, ese es el riesgo de la neutralidad que podemos generar con esta desconexión emocional. Si no la gestionamos, podemos generar empleados que cada vez quieren renunciar más, o sea, que están ahí dando lo mínimo y esperando casi que a que los echen, por decirlo Claro, así. y que ni nos damos cuenta, pues que Que ni muchas veces, que ya lo vamos a profundizar. Maggi, las causas principales de la burbuja de la neutralidad. Mira, son muy variables y son muchas. Acá vamos a nombrar algunas. Incluso puede, o sea, acá lo bonito es que cuando uno se entera del término, empieza a identificar situaciones internas en su propia organización que pueden estar ocasionando eso. No para todas las organizaciones es igual. Pero dentro de las más conocidas se encuentra primero la falta de reconocimiento o de esquemas de reconocimiento. Entonces, miren, la burbuja de la neutralidad uno empieza a ingresar a la burbuja de la neutralidad cuando hay como una decepción con la cultura organizacional, o sea, como cuando pasa ese periodo de honeymoon o de luna de miel, Me en el que encanta. las personas están al principio como en el onboarding, porque cuando uno llega a una organización, uno llega pues con una maleta llena de sueños e ilusiones, ¿cierto? Uno llega pues feliz, enamorado, esto es lo máximo, pero después la relación se empieza a enfriar, es como en un matrimonio de muchos años, que cuando ya se empieza a enfriar y no hacemos nada por mantener esa conexión, entonces empezamos a entrar en esa burbuja de la neutralidad. Cuando empezamos a entender por desesperanza aprendida, que es otro término, es como cuando aprendemos que aquí nada va a cambiar, que por más que yo haga y que yo contribuya y por más que quiera cambiar, de pronto tengo un liderazgo ausente o un liderazgo que es inefectivo o que es solo transaccional, que solamente se fija en los resultados, en el cumplimiento, pues como el checklist de las funciones de mi cargo, no valoran la milla extra, no valoran mis ideas, no se me reconoce el esfuerzo, entonces me empiezo como a desilusionar y empiezo a entrar en esa burbuja de la neutralidad. Entonces ahí ya mencionamos dos, la falta de reconocimiento o de esquemas de reconocimiento, un liderazgo inefectivo, ausente o solo pues muy enfocado en lo transaccional, también el desequilibrio entre la vida laboral y la vida familiar o la vida personal. Y acá esto es algo que en muchos estudios, la burbuja de la neutralidad se está dando cada vez más después de pandemia. ¿Por qué? Porque en pandemia aprendimos a trabajar muy desde la casa y los límites entre la vida laboral y la vida personal se empezaron a desdibujar. Entonces, sí, empezamos a tener dificultades de gestionar el trabajo remoto. Ajá. Cuando uno no tiene esos límites y cuando no hay espacios de descanso y de desconexión, pues para tener vida personal, la gente empieza a desmotivarse y a sentir como esa neutralidad por desgaste físico. Entonces, esa es otra causa.
También, por ejemplo, cuando tenemos una cultura donde no se promueve la confianza, la seguridad y no hay como esos espacios, pues no hay una comunicación respetuosa. Entonces ahí también tenemos que empezar a medir la cultura. Entonces es como, acá tenemos espacios de conversaciones, acá la gente puede hablar tranquilamente, acá generamos espacios de escucha y de confianza, pues desde la confianza eso también empieza a desconectar a la gente. Y también una creencia muy, pues como muy limitante, Marcada. Ah, sí. y como muy limitante que tienen algunas organizaciones, y es que la cultura no se construye en esquemas remotos o híbridos. Entonces, ¿cómo así? O sea, y se lo hemos oído a algunos gerentes Sí, 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 y total. líderes de talento que dicen, no, pero ¿cómo así? Tú tienes que llevar a la gente a esquemas presenciales porque la cultura, la gente solo se conecta en espacios presenciales. La cultura solo se gestiona en espacios presenciales. Y si bien la conexión es mucho más fácil, o sea, nos queda más fácil tener esos espacios de manera, pues, face to face, pues también la tenemos que gestionar con esos trabajadores remotos, con esos trabajadores que tienen esquemas híbridos y establecer, así sea, rituales virtuales para, pues como para conectarnos los unos a los otros. Absolutamente, absolutamente. Sí, también, Cris, también hay otras cosas más externas que generan la burbuja. O sea, cuando estamos pasando, por ejemplo, por grandes periodos de incertidumbre económica a nivel país o a nivel, pues, como global, la gente también, si está desconectada con su trabajo, prefiere quedarse ahí acomodada, como decir, yo no suelto este palo hasta no tener otro, como Porque qué susto. porque qué susto. Entonces, prefiero quedarme acá, así no me guste lo que hago, así yo no conecte con esta organización, pero me quedo acá, como que no me vean mucho, como que estoy presente, pero ausente al mismo tiempo de mente, pero no me puedo ir. Y la causa principal, y esta sí es como la más grave, es primero los cambios mal gestionados, los cambios organizacionales mal gestionados, o cuando tenemos cambio de liderazgo, cambio de estrategia, cambio de estructura, Estructura, ajá. ¿cierto? Y que no gestionamos ese cambio con la gente, podemos estar metiendo gente a esa burbuja de la neutralidad, porque es como que yo estaba cómodo, estaba adaptado, estaba conectado. Me cambiaron el líder inmediato y este líder nuevo que llegó ya no me genera esa conexión. Entonces ahí podemos estar ingresando a alguien que antes era promotor, entrándolo a la burbuja de la neutralidad, o por el contrario, cuando desde el principio no hay fit cultural, o sea, cuando nos equivocamos como en la selección, traemos a una persona que no es la adecuada para esta empresa, no hay fit cultural y definitivamente pues no hay match, como se No hay dice. más. Bueno, mucha información. Yo creo que ahí estamos ya con muchos términos. Entonces, ya entendimos qué es esa burbuja de la neutralidad. Yo lo voy a decir de una forma incluso como particular. Estos empleados que ni fu ni fa, esos que uno ni siquiera muchas veces ni se da cuenta o no los tiene como tan presentes. Maggie nos está contando esas causas, son muchas. Ya sabemos que para cada organización depende mucho también de cómo está, cómo es su cultura, ¿cierto? ¿Qué premian en su cultura? ¿Qué se incentiva en su cultura? Magis, contanos también de alguna forma, como lo que nosotros hemos entendido en Caramelo Escaso, cómo es una persona neutral. O sea, ya vimos como esos escenarios y esas causas que ponen a estos personajes, a estas personas en esta burbuja de la neutralidad, pero ¿cómo es una persona neutral? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos identificarlos? Porque muchas veces nos pasa que tenemos súper claro quiénes son esos promotores y los detractores, y a nosotros incluso nos los dicen con nombre y apellido. Pero ojo que aquí está la masa crítica, como lo decía Magis. Entonces, ¿cómo los identificamos? ¿Quién es una persona neutral? ¿Cómo se comporta, Magis? Cris, mira, la característica principal es que son silenciosos. Es que Tenaz, qué miedo el silencio, qué miedo. son muy tibios y pues tibio, no, lo tibio no es tan chévere, pero claro, como son más silenciosos, como son más calladitos y pasan desapercibidos, es muy normal que cuando hacemos una encuesta de cultura o de clima, siempre nos fijamos en lo que causa más ruido, que son los comentarios negativos, los que están en contra, el feedback súper cínico o el feedback que es
como de verdad que causa mucho ruido. Sí, Entonces, eso hace parte de un sesgo que tienen todos los seres humanos, que ese es como el sesgo de negatividad o de confirmación o de túnel negro, y es, digo, pues sí, de visión de túnel, y es que solamente nos fijamos en lo malo, siempre nuestra mente va primero a lo malo. Entonces, por eso es que los detractores llaman más la atención. Sin embargo, como les decimos, pues son menos, entonces no debería estar nuestro foco ahí. Los neutrales entonces son silenciosos, pasan desapercibidos, están como en modo automático, no tienen fallas de desempeño, pero no tienen desempeño excepcional, sino que están ahí como en la mitad, están desconectados emocionalmente, entonces usan frases muy normales, que esto nos pasa siempre en Caramelo, que lo vemos dentro de la investigación cualitativa que hacemos o cuando hacemos inmersión, lo vemos. Entonces es como, no, es que eso a mí no me toca, no te puedo dar información de ese proceso porque eso no es conmigo, o es que aquí toda la vida lo hemos hecho así, eso siempre ha funcionado así, o que son con los líderes, cuando hacemos también, por ejemplo, entrevistas con los líderes, dicen como, es que esta persona siempre me dice qué hacer, yo como no le hago micromanagement si todo el tiempo me dice como, ¿y ahora qué? Ya acabé con esto, ¿qué sigue? O sea, tienen cero iniciativa, porque acuérdense que al estar desconectados emocionalmente pueden estar también en ese quiet quitting o en esa renuncia silenciosa, que es ya como la parte extrema, y están haciendo lo mínimo. Entonces, si no les dices qué hacer, no van a tomar la iniciativa, no se les va a ocurrir una nueva forma, no proponen, no asumen responsabilidades nuevas, no dan feedback ni positivo ni negativo. Son los que llenan las encuestas a la carrera y se salen, no dejan comentarios. Creen que la cultura, o también se les oye decir mucho de esto, como que cultura, valores, ADN, sí, acá los de recursos humanos tienen eso pegado en las paredes o nos llega una cosa en la intranet, pero pues no, eso ni fu ni fa, o sea, como que es un discurso bonito, pero que ellos no lo viven en el día a día y les cuesta mucho reconocer esos comportamientos culturales en el día a día. O sea, cuando tú vas y les preguntas, no tienen ni idea cuál es el propósito de la empresa, no tienen ni idea para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, o sea, están ahí como haciendo una cosa súper puntual, súper transaccional, muy enfocados en su tarea y ya. Y otra cosa, Cris, lo que me decía, ¿cómo los identificamos? eso, Es súper que importante. pues todos hacemos encuestas y mediciones de cultura, ¿cierto? Pero es muy importante ver en esas mediciones de cultura que evaluemos una cosa que nosotros en Caramelo vamos a empezar a llamar la triada de la neutralidad, y son 3 variables que identifican si una persona está neutral. Esas 3 variables en las mediciones, o sea, cerciórense de que las mediciones que estén haciendo contengan esas variables o que tengan preguntas relacionadas con eso, y son que tengan preguntas encaminadas a identificar la conexión o el grado de conexión que tenemos, pues, o que tienen las personas, tanto con su líder inmediato como con la tarea que desempeñan y también con la organización en sí, en una dimensión más general. La segunda es el propósito, que evalúen el propósito personal, el propósito del equipo y el propósito organizacional. Y la tercera variable es la que todos conocemos y es el NPS o el Net Promoter Score del empleado, que son esas preguntas de qué tanto recomendarías a un amigo trabajar acá o qué tanto recomendarías pues esta empresa. ¿Listo? Entonces, esa triada de la neutralidad, conexión, propósito, más orgullo o ENPS, es decir, qué tanto orgullo me genera trabajar acá, qué tanto orgullo me genera pertenecer a este equipo y qué tanto orgullo me genera pertenecer a esta organización, es lo que uno debería evaluar para poder identificar la neutralidad. Buenísimo, Magis, y ahí me das pie también para sumarte, que muchas veces, y oímos mucho, que las organizaciones están sobrediagnosticadas, que preguntamos mucho, que es que otra encuesta nueva, hay unas que tenemos que hacer que son obligatorias, adicional clima, adicional cultura, pero muchas veces no tenemos como el para qué, ¿cierto? El para qué hacemos estas encuestas, qué es lo que yo quiero desarrollar, qué es lo que yo quiero gestionar. Entonces vamos como en automático también, o como así como unos caballitos que hay que cuestionar, hay que medir, pero ¿para qué? Entonces miren que estos términos y hablar de la burbuja de la neutralidad nos permite también
ocuparnos de una masa, de un grupo de personas que probablemente si los gestionamos bien, como lo dice Magis, si los identificamos, si los tenemos en el radar, pues claramente que eso va a impactar directamente con, digamos que términos de cultura, de comportamiento, de formas de hacer las cosas, adicionalmente con temas de rotación, adicionalmente con temas de resultados, que es al final lo que todos nos obsesionamos, ¿cierto? Que nos vaya bien, que lleguemos, que lo logremos y que no nos frustremos tanto en el camino porque es eso, es como, pero la experiencia del empleado no es, pero cómo la mejoramos, pero cómo gestionamos. Entonces miren que al final es también el para qué pregunto tanto, para qué genero esas encuestas, ¿cierto? Como que esos cuestionamientos son los que nos permiten habilitar estas conversaciones en función de estas tendencias que pues nos van a acompañar a lograr esos objetivos. Bueno, Maggi María, muy bacano esto. Contanos por qué ser neutral. Yo creo que ya todos tenemos una idea de esta pregunta, pero entonces vamos a profundizar más. Maggi, ¿por qué ser neutral o tener colaboradores atrapados en esta burbuja, literal, atrapados en esta burbuja, es malo? ¿Por qué decimos, ay, Maggi, eso es malo? ¿O qué impacto tienen las organizaciones? Porque alguien dirá, pues sí, caramelo, pues hay personas que ni fu ni fa, que esto no les interesa, pero pues, ¿qué hacemos? Sí. Porque eso ¿por qué? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Esto cómo lo ven? ¿Cómo se ve dentro de la organización? Contanos. Sí, es que, Cris, o sea, como que siempre creemos que las cifras por las cuales nos miden en talento, sobre todo, están desconectadas de esto. Es decir, ay, tenemos que medir ausentismo, tenemos que medir rotación, tenemos que medir productividad, ¿cierto? Y como que nos miden por estas cosas tan transaccionales, pero no nos damos cuenta que detrás de esos indicadores, realmente lo que mueve la aguja o estos indicadores lo que están tratando de medir es la conexión que tienen las personas con su organización. Porque si no trabajamos en esa conexión, pues la gente se va a desvincular, es decir, vamos a generar mayores ausentismos, mayores rotaciones, faltas de productividad, faltas de calidad. Entonces, mira, muchos estudios en el reporte del lugar de trabajo de Gallup de 2024, o sea, estas cifras están recién sacadas del horno, se menciona que, o sea, la falta de desconexión genera impacto en los indicadores duros. Esos impactos son, por ejemplo, se puede hablar que una persona desconectada o una organización que genera menos engagement o menos conexión puede estar disminuyendo su productividad hasta en un 14%. Entonces, pues eso, imagínate, 14% menos de productividad, eso hace que las metas del año no se cumplan. Y eso afecta también económicamente, no solamente a la organización, sino también a los empleados, que no empiezan a dejar de percibir beneficios asociados a esa compensación variable. También problemas de calidad, o sea, una persona desconectada comete más errores. ¿Por qué? Porque no le importa, porque no se anticipa, porque está haciendo lo mínimo esperado. Entonces no piensa más allá. No es una persona que le meta como el corazón, el alma, el intelecto a lo que está haciendo. Entonces, si el jefe no le dice que está cometiendo un error o no se anticipa, él no lo puede ver, porque realmente no le interesa, está ahí como muy acomodado. Entonces, estamos hablando que organizaciones donde la burbuja, la neutralidad es muy fuerte, pueden generar problemas de calidad hasta en un 41% más. O sea, la calidad se disminuye hasta en un 41% más. O sea, a mí esa cifra me aterra, o sea, de verdad me preocupa, me causa como una cosita, porque es que es mucho. Ahora, si lo comparamos con las cifras de rotación y de ausentismo, ahí ya se pone demasiado negro el panorama. Porque una persona que está desconectada emocionalmente puede ausentarse de su trabajo hasta 78% más. O sea, tú sabes qué es eso, es como que cualquier oportunidad, o sea, esta oportunidad me la quiero perder, o sea, si me dan la oportunidad de ir al trabajo, a la convivencia, no sé, el retiro, la convención, esta oportunidad me la quiero perder. Entonces es como que 70%, hasta 78% más de ausentismo, y la rotación se mantiene o se aumenta como en el 40%. O sea, increíble. Y bueno, esa cifra de rotación, sobre todo, Cristi, es impresionante. ¿Por qué? Porque reemplazar a una persona nos puede costar entre el 30 y el 200% de su salario anual, dependiendo del cargo que tenga.
Entonces, imagínate, o sea, ya cuando la burbuja, la neutralidad, se vuelve esa renuncia silenciosa y nos toca despedir a la gente porque es que no rinde. Además, despedir a alguien con justa causa es difícil cuando están en quiet quitting porque no están haciendo nada para que los despidan, nada activamente, sino que están ahí como en el límite. Entonces, casi siempre te toca indemnizarlos para que se vayan porque ya sabes que no es el que quieres tener. Y eso, o se van solos cuando ya consiguen otra oportunidad mejor, cuando ya dicen pues que ya tienen el otro trabajo listo y nos dejan con esa responsabilidad de reemplazarlos y pues nos puede costar hasta el 200% de su salario anual, o sea, eso son pérdidas gigantes. Y los impactos más grandes o los costos más grandes son como ese costo de oportunidad, ¿sabes? Que es muy difícil de medir, pero ¿cuántas oportunidades te estás perdiendo de innovar? ¿Cuántas oportunidades de mejoras continuas te estás perdiendo? Entonces, tener a alguien en una burbuja de neutralidad es un riesgo gigante porque se pueden convertir en esa renuncia silenciosa y cuando están ahí, entonces ya no hay innovación, ya se disminuye la mejora continua y estás perdiendo tiempo y plata. O sea, estás ahí como sosteniendo una relación que no va para ningún lado. Y también hay un costo cultural, que este costo cultural se refleja en las demás personas del equipo. Entonces es cuando yo puedo tener un equipo donde hay unos promotores y hay otros neutrales y hay unos detractores. Cuando los detractores empiezan a irse, empiezan como con estos comentarios, como con este feedback negativo, después los neutrales empiezan también como a no comprometerse, pues por más que haga el promotor o el que se queda después de que estas personas se van y renuncian, este promotor empieza también a verse afectado, empieza también Total. al lado hacia esa neutralidad. ¿Por qué? Porque cuando se van tantas personas y la rotación es tan alta, entonces hay pérdida de conocimiento, entonces ya yo me tengo que encargar de tareas que no me correspondían, pero no tenemos más manos, entonces me cargan con más tareas. Esto lo sabía hacer solo este, entonces hay reprocesos, hay errores, entonces ese costo cultural, como ese desgaste, lo que te genera es más burbuja de la neutralidad, cada vez más. Y mira, y otra cosa, o sea, según también Gallup, este reporte, nos están diciendo, ya pongámosle plata a esto. Dicen Ujú. que la desconexión emocional, o pues lo que nosotros llamamos esa burbuja de la neutralidad, a nivel mundial puede generar, o sea, representa como el 9% del PIB, pues, del Producto Interno Bruto Mundial. Eso en plata son 8.8 billones de dólares al año. Cris, eso es más de lo que produce Japón o Alemania en su Producto Interno Bruto. O sea, Wow. Sí, entonces sí, 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 sí. Creemos que esto es menor y esto el impacto es inmenso. el impacto en plata es muy grande. O sea, si de verdad nos miden por plata, porque pues obviamente somos negocios, pongámosle plata a esto, son 8.8 billones de dólares al año. Entonces, imagínense todo lo que le puede costar a nuestras organizaciones en el día a día. Es impresionante. Pues no, Maggi, es que oyéndote, pues y las cifras, de verdad que uno se cuestiona porque muchas veces o nos obsesionamos con la solución, pero sin tener identificada la causa, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de identificarlos, qué es lo que les pasa, incluso como cómo gestionarlos, yo creo que eso nos acompaña también a revisarnos un poquito en esos indicadores internos, en esas métricas, lo que hablabas de cuánto vale. Pues cuánto vale traer, entonces esta persona neutral pues ni me interesa, pero tengo que traer una nueva porque este se me va y al final esto es un costo que está implicando también que no lo vemos o que lo vemos menor o que decimos no, pues sí, eso hace parte de la dinámica organizacional y eso al final nos debe afectar, porque eso sí, cuando nos preguntan cuál es el retorno de la inversión, esto cómo se Pues, ve y yo cómo lo mido y esto cómo al final lo podemos evidenciar en el día a día, yo creo que está muy claro. Entonces también las áreas de talento, yo creo que tenemos ahí un llamado, aquí sí puntual, porque como yo siempre digo, los temas de cultura son de la organización, pero aquí sí puntual, de empezar a entender un poquito más esas métricas ya internas de cada una de las organizaciones. Increíble, pues como todos estos números que nos cuentas. Magis, esta pregunta puede ser redundante, pero yo creo que sigamos en línea con lo que venimos compartiendo. Entonces, ¿por qué nos debemos enfocar en los neutrales? Yo creo que las cifras no lo dicen, pero sí. entonces,
vamos a profundizar más como nos gusta en Caramelo. Eso es de la raíz a la raíz a la raíz. Y es por qué tenemos que enfocarnos en los neutrales y no poner el foco en los detractores y en los promotores. Y antes de que nos contestes, yo les quiero contar una experiencia con una organización grande, bonita, de gran trayectoria, que cuando hicimos la medición, eran obsesionados con los promotores y con los detractores, pero obsesionados, era el punto que decíamos, no, venga, que estamos como, no nos estamos enfocando de verdad como en la realidad, que es esa masa crítica, porque pues, como lo hemos dicho desde el principio, siempre nos han dicho, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los detractores? ¿Y qué vamos a hacer con los promotores? Pero esta masa que se volvía, creo que en esta organización como el 77%, no nos estaba generando esa ansiedad, digámoslo así. Que los ignorábamos, como Que los ignorábamos. no importa. Entonces yo me acuerdo que abríamos los ojos y decíamos, venga, bueno, y fue bonito también porque al final es uno poder verlo desde otra perspectiva, digamos que ese también es nuestro rol, pero verlo desde otra perspectiva y también por qué enfocarnos en los neutrales. Entonces, Magis, háblanos un poquito de eso, profundicemos en por qué enfocarnos en los neutrales y no tanta obsesión por los detractores y los promotores. Cris, esto es muy matemático, o sea, esto es como... Me encanta. Como economía one on one, o sea, es como qué te vale menos y qué es más eficiente y qué te puede mover la aguja más rápido. Entonces, también en ese reporte del lugar de trabajo de Gallup de 2024, ellos hacen como una medición de, pues ustedes saben cómo es Gallup, pues que entrevista pues a muchas empresas, a miles de personas en el lugar de trabajo. Y se dieron cuenta que en Latinoamérica esa neutralidad representa el 58% de las personas. Es decir, tenemos dentro de las organizaciones, dentro de la composición de las organizaciones, hay como 11% de detractores, solo 11% de detractores activos, Wow. 58% de personas neutrales, Wow. 31% de personas promotoras o comprometidos o altamente conectados con la cultura. Entonces, con los promotores es muy fácil, claro, los tienes que usar porque son tus apalancadores. Entonces, vuelve los movilizadores de cambio, vuelve los embajadores de cultura, muéstralos de ejemplo, ¿cierto? Y eso también es como coherente con la curva de todo cambio organizacional. Cuando tienes un cambio organizacional o cuando impones una idea nueva, esto también tiene mucho que ver con el lanzamiento de productos innovadores al mercado o con las curvas de adopción de tecnología, siempre esas cifras son consistentes y siempre vas a tener como un 20% de early adopters o personas que se montan súper rápido, que son las que primero compran la tecnología nueva. Después vas a tener un 60% de personas que es como la masa tardía, es como que están ahí, que son los neutrales en este caso, que tarde o temprano se terminan montando ese cambio, y vas a tener otro 20% que sí o sí van a ser resistentes. O sea, esa resistencia es como estudiada, esas son las cifras normales. En Latinoamérica varían un poquito esas cifras, entonces tenemos 11% de detractores, 58% de neutrales y 31% de promotores. Entonces, nuevamente, esto es lo que más, o sea, enfocarse en los neutrales es una decisión estratégica, porque al ser la masa crítica, y ojo, no están en guerra con la organización, o sea, Exacto. obviamente, pues todavía No están desconectados del todo. desconectados activamente, eso era lo que quería decir, no están desconectados del todo, están ahí, ¿cierto? Están ahí. Entonces te vale menos volverlos promotores o conectarlos, es más fácil porque no hay un sentimiento negativo per se como tal, están en pausa. Entonces, si tú activas esa relación, si haces cosas para incentivar la conexión con esos neutrales, pues te va a costar menos porque es más fácil. Y fuera de eso, vas a tener mayor impacto porque hay más personas ahí. ¿Qué pasa? Que siempre nos hemos enfocado en los detractores. Lo que te pasó con esta organización es como que no, dígame los detractores, yo quiero tener a los detractores neutrales. Cuesta mucho más volver a un detractor neutral que a un neutral promotor. Y son menos. Entonces, con los detractores hay cosas para hacer. Claro, hay que gestionarlos y hay que identificarlos, pero no con todos debemos hacer lo mismo. Entonces, aquí les recomiendo que pues con esos detractores evalúen una herramienta que es muy conocida, que es la matriz de resistencias y de prioridades. Entonces, cuando yo tengo unos detractores, lo que hago es que los paso por una matriz. Y esa matriz primero me ayuda a identificar
primero, ¿cuál es la causa de la resistencia de esa persona o de su inconformidad? ¿Es porque no están informados? ¿Es por falta, pues por desconocimiento? ¿O es porque ya definitivamente conoce, entiende, le hemos explicado, pero definitivamente no hace match? O sea, hay una desconexión. Entonces, con el Total. primero, si es por desconocimiento, tienes un montón de cosas para hacer, o sea, desde la comunicación organizacional, desde las conversaciones de valor, desde ver si de pronto esta persona, la causa de su desmotivación o de su desconexión viene dada por promesas incumplidas o por planes de carrera que no hemos cumplido, o sea, hay que verlo uno a uno, pero ahí hay cosas para hacer. Ya Sí, sí, cuando sí, es sí. por fit cultural, cuando definitivamente es porque no me da la gana, porque no va conmigo, porque no somos, pues ahí ya hay otra decisión y es como, pues te sale mejor como cortar esa relación, pero no con todos. Otra cosa importante es, bueno, uno hace primero esa matriz, sabiendo si de cuál es la causa de esa desconexión y después ve qué tan influyente es esa persona dentro de la organización. Es una segunda matriz, la matriz de influencia y prioridades. Entonces, si es una persona muy influyente, que de verdad la vas a necesitar en este proyecto específico que estás lanzando o es súper clave para la cultura, pues como dentro de la estructura también organizacional blanda y dura, pues entonces con esa persona sí tienes que hacer un trabajo, te tienes que enfocar. Pero si de pronto no es tan influyente, no tiene tanta prioridad, pues no te desgastes ahí. Enfócate más bien en trabajar en los neutrales que esta persona tarde o temprano o decide irse por sí sola porque no hace fit cultural o se termina montando porque cuando pues ya la masa se va montando también lo podemos sacar de ahí. Entonces es por eso, es una cuestión matemática, es de ver dónde podemos generar mayor impacto y tener menos inversión, ¿sabes? O sea, que sea más barato y más eficiente. Es por eso. Súper, Magis. Bueno, y para ir cerrando, para darle entrada, pues cerrando, todavía nos quedan unos minuticos, pero para dejar 10 minuticos de preguntas. Ahora vamos a estallar esa burbuja. Yo creo que todos nos preguntamos mucho y es cómo, qué hacemos en el día a día, cómo los gestionamos. Obviamente aquí no les vamos a solucionar o de pronto no les vamos a dar todo lo que se puede hacer, pero sí algunos tips, algunas acciones que nos pueden acompañar a estallar esta burbuja. Miren, a mí me encanta, por eso les digo que el concepto incluso me gusta mucho porque es que estallar la burbuja nos permite y nos habilita un montón de posibilidades, inmensas posibilidades. A veces dejamos la burbuja exacta, ¿cierto? Ujú. Y como decimos, estamos ahí pensando en los que están alrededor de la burbuja. Entonces, Magis, ¿qué acciones podemos traer acá, podemos contarles, nos han servido o son eficientes para estallar esta burbuja de la neutralidad? Cris, uno no puede gestionar nada si no lo nombra y no lo identifica. O sea, lo que no se nombra no existe, dicen por ahí en psicología. Entonces, lo primero es identificar esos neutrales. Para identificarlos, esto se hace con mediciones culturales, pilas no de clima, de cultura, porque yo puedo tener Total. una desconexión momentánea. O sea, lo que está pasando en la organización esta semana está muy duro o este mes está afectado por esta situación que está pasando, pero no genera, o sea, o sea, la conexión es como una relación de pareja, uno no siempre está pues súper enamorado, no, hay momentos, ¿cierto? Sí. Entonces es como no dejarnos llevar por mediciones de clima, sino intencionar mediciones de cultura. Y dentro de esa medición de cultura, porque ahí ya sí vamos a lo más profundo, meterle también data cualitativa o data que nos permita darle sentido a esos números que nos salen en las mediciones cuantitativas. Entonces es identificar qué está pasando en ese inconsciente colectivo que está generando que la gente acá no se conecte, qué está pasando con el liderazgo, cómo nos estamos relacionando en los equipos directos y sobre todo si se da esa conexión con el propósito organizacional. Eso solamente te lo da un análisis cualitativo o utilizando Big Data. Entonces, nuevamente, ya lo hemos mencionado ahorita, pero identificar estos neutrales en la medición, teniendo en cuenta variables como la conexión, el propósito y el orgullo, que es ese ENPS, y esa es como la tríada de la neutralidad.
que te permite identificarlo. Y ahí entra Buenísimo. también, es como que no vale una medición de hace 3 años, o sea, como que yo sé que no siempre tenemos presupuesto para medirnos constantemente, pero tener pulsos nos permite ver cómo está cambiando esa cultura de la neutralidad, digo, esa burbuja de la neutralidad. Entonces es como que muchas veces en las organizaciones es, ¿para qué nos vamos a volver a medir si nos medimos hace un año? Es como, oye, de un año acá pueden haber cambiado muchas cosas, entonces pues poder intencionar esa medición de la neutralidad es muy importante. Lo segundo, Cris, es como la experiencia del empleado. Y acá es pues la experiencia del empleado, pero pensada como en los momentos que importan. Nosotros Exacto. llamamos moments that matter, pues o los momentos reales. Es que miren, la experiencia del empleado no es un journey. Dicen, experiencia del empleado, y uno mismo se imagina el onboard, no, ¿cómo es que es? Atracción, selección, Selección. desarrollo, reconocimiento. No, eso no es la experiencia del empleado, o sea, eso es una parte formal de la experiencia del empleado. Pero cuando hablamos de los momentos que importan es en qué parte de todo ese journey vas a meter momentos intencionados de conexión emocional. Entonces, Exacto. ¿cómo recuerdas? Entonces, nuevamente, a mí me gusta hacer el símil con la relación de pareja porque es como, Es lo simple, mismo. es lo mismo, o sea, si uno no intenciona esa escapadita con el esposo, con el novio, si uno no intenciona las date nights, esa Entro en monotonía y entonces me aburro y el problema es el otro y mejor dicho. sí, eso ya se va perdiendo en la monotonía del día a día. Entonces, intencionar esos momentos de conexión con el propósito organizacional desde lo individual es fundamental. Y ahí el papel de los líderes también es fundamental, porque es que los líderes son los promotores de la cultura. Exacto. Una persona se conecta con la cultura organizacional que hay veces como tan etérea a través de su líder inmediato. Entonces, trabajar con los líderes y pues como que se responsabilicen de generar esa conexión es súper importante. Pues por eso también hablamos de líderes que mueven cultura. Eh, y son esos líderes, o sea, los líderes son los encargados de llevar la experiencia del empleado al día a día, porque son los que establecen los rituales, las dinámicas de trabajo y finalmente eso es lo que la gente recuerda. La gente no te va a decir al salir de una organización, ay, sí, yo me acuerdo que el onboarding lo hacían así y el offboarding me dijeron tal cosa y no, la gente se acuerda de su cotidianidad, de cómo hacíamos los uno a unos. Mi jefe me apoyaba o solamente me monitoreaba. O sea, es como que ver esa conexión con el liderazgo también es súper importante. Y otros dos cosas que podemos intencionar es el reconocimiento. Entonces, revisar los esquemas formales e informales de reconocimiento en esta organización, llevarlos más allá de los beneficios. Es decir, muchas veces confundimos beneficios organizacionales con reconocimiento y son dos cosas completamente diferentes. O solamente reconocemos el logro de los resultados, pero no valoramos a la persona por lo que es lo que habla más de reconocimiento informal. Entonces, es más allá de lo transaccional, de lo que tienes que cumplir y de los incentivos que te doy para que lo hagas, ¿cómo te estoy valorando como persona? Acá te vemos, te reconocemos, sabemos quién eres, sabemos qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta que te valoren. Entonces, ¿qué te motiva intrínsecamente? Conocer esos motivadores intrínsecos y ese lenguaje de reconocimiento de cada persona es fundamental. Y finalmente, esquemas Ajá. flexibles de trabajo, o sea, hablar de flexibilidad. Porque acuérdense que una de las principales causas, sobre todo en las generaciones millennials y centennials, de la burbuja es la falta de esquemas flexibles de trabajo. Entonces, hablar de flexibilidad, pero ojo, la flexibilidad entendida más allá de la flexibilidad del lugar de trabajo, porque hay muchos tipos de flexibilidad. Exacto. Entonces, voy a hacer aquí como un recuento de las acciones para que podamos ir terminando. Entonces, mediciones, rediseño de la experiencia del empleado, el rol de los líderes es fundamental, lo estoy diciendo de forma genérica, reconocimiento genuino que vincula y visibiliza, y un tema de flexibilidad en los esquemas que van más allá pues, del lugar de trabajo. Magis, ¿cómo se puede, digamos que flexibilizar esos esquemas de trabajo? Pues Sí, ¿qué? que muchas veces nos preguntan y es cómo ir más allá de una flexibilidad, no solamente en un tipo de esquema de trabajo.
Sí, mira, cuando uno le dicen esquema de trabajo, uno dice, híbrido, remoto y Y se presencial. acabó, ajá. Se acabó, ¿cierto? Eso sí es un tipo de flexibilidad, que es la flexibilidad del lugar de trabajo, pero no es la única, no es el único esquema flexible. Podemos también flexibilizar las jornadas y pues, los horarios de trabajo, entonces jornadas flexibles, empezar a una hora y salir a otra y que la gente lo pueda, pues lo pueda como elegir, o también el trabajo por objetivos y no por horas, ¿sabes? Es como que yo te voy a medir por el resultado que me entregues o por pues como por el resultado de este proyecto y no por cuántas horas le metas a esto. También licencias, dentro de esa flexibilización de la jornada, de los horarios, están también las licencias. Entonces yo te doy una licencia para que estudies y después pagas el tiempo o simplemente te mido por el resultado o te doy una licencia, por ejemplo, personalizada para los padres cuidadores pues, de niños pequeños o cuidadores de ancianos. O sea, es como ya muy enfocado como a las necesidades personalizadas de cada grupo pues que tengamos o de cada segmento que tengamos. También poder elegir los tiempos y la distribución de las tareas, ¿sabes? Hay cargos que no nos lo permiten, o sea, yo no le puedo permitir esto a una persona que está en un call center, por ejemplo, pues porque su tarea es contestar llamadas y tiene que tener un número de llamadas contestadas al día, pero si eres otra persona, pues, ¿por qué tengo que controlar como líder qué haces primero y qué haces después? O sea, tú verás cómo organizas tu tiempo y tu semana. Entonces aquí, por ejemplo, hay Confama en el Bowl nos contaba que está tratando de implementar una iniciativa que se llama Jueves sin Reuniones. Ujú, Poderle ujú. dar a las personas que elijan que ese día se van a dedicar a trabajo profundo o que elijan un día de su semana donde estoy bloqueado y no puedo tener reuniones. O sea, tener esa flexibilidad ya cambia todo. O sea, cambia como que me siento más autónomo para Sí, trabajar, total. más conexión. Y lo otro es la contribución voluntaria. Entonces, cuando tenemos proyectos o células de trabajo, que tenemos que sacar proyectos especiales que siempre tenemos, es darle la opción a las personas de que puedan elegir dónde se sienten fuertes o dónde les interesa más contribuir. Entonces, no, mira, a mí me interesa más este proyecto porque es que me apasiona, me parece más chévere, o este otro me siento más fuerte. No asignarles esas contribuciones como tan limitadas. O sea, podemos flexibilizar muchos aspectos laborales. Y por último, flexibilizar los beneficios. Entonces ya también hay esquemas pues de talento o paquetes de beneficios donde cada persona elige cómo quiere ser recompensado, cómo quiere tener esa compensación variable que tenemos en las organizaciones de acuerdo a sus necesidades específicas. Entonces, esas son otras formas de flexibilizar. Y que depende mucho como de la cultura de cada compañía, que ahorita en una de las preguntas nos lo están haciendo y ya les vamos a contestar. Ya para cerrar, Magis, conclusiones de este tema y vamos contestando por ahora las preguntas del chat, pero ¿cuáles son esas grandes conclusiones de la burbuja de la neutralidad, de lo que hemos hablado en estos 53 minutos? Entonces, bueno, chicos, lo más importante, reconocer que la neutralidad es el mayor riesgo silencioso que afecta la productividad, la innovación y pues no genera una alarma visible, por eso la tenemos que identificar a tiempo. Lo segundo, que no es lo mismo que el quiet quitting o la renuncia silenciosa, pero que sí está muy relacionado. Entonces, que mientras que la burbuja de la neutralidad es una desconexión emocional silenciosa, el quiet quitting puede ser como su extremo, ya cuando se empieza a volver más nocivo y es una expresión conductual, o sea, es más evidente y pues igual genera o sea, está ocasionada por esa desconexión emocional, pero ya es más visible. Segundo, que el foco, y esto es yo creo que la conclusión más importante, es como que hay que voltear la mirada a los neutrales porque ahí es donde podemos generar mayores impactos, menores costos y tenemos las mayores oportunidades. Acá nos gusta decir una frase y es que un detractor bien gestionado puede construir más organización que un neutral ignorado. Y por eso les decimos, enfoquémonos en los neutrales, que es donde tenemos mayores oportunidades. Y la cuarta es que romper esa burbuja de la neutralidad requiere líderes conectados. Si los mismos líderes están desconectados de ahí para abajo, mijo, no, No pues esperemos mucho. no espere mucho. Entonces, que esos líderes inspiren confianza, reconozcan de forma genuina y
tengan claro ese propósito organizacional, hace que la experiencia del empleado se viva día a día. Total, absolutamente, Magis, me Ok. encanta. Bueno, el tiempo se nos va cortando. Queremos responder estas preguntas y algunas que tengan, pues, como que esperamos tener la respuesta, porque esto es un tema bien denso. Pero démosle, Ani, cuéntanos preguntas que Listo. nos hacen los asistentes. Vamos a abrir entonces este espacio de preguntas. Les pedimos utilizar la opción de levantar mano para quienes quieren abrir micrófono y mientras tanto vamos a pasar a unas que hay acá en el chat. Cris, mira, eh, aquí preguntan, en mi empresa medimos el ENPS para evaluar el clima, no la cultura. ¿Lo estamos haciendo mal? La que más me gusta de la pregunta es, ¿lo estamos haciendo mal? Yo creo que todo lo que hacemos lo estamos haciendo en función de lo que conocemos, de la cultura que tenemos, de lo que para nosotros es esas características que hacen parte de la cultura. Entonces, si bien nosotros medimos el ENPS para evaluar la cultura, porque nosotros vemos la cultura, digamos que como un tejido cultural que abarca varias dimensiones, entonces dentro de ese tejido hablamos de estructura, de estrategia, de procesos, de narrativas, de símbolos, tenemos una parte del core, una funcional, una emocional, entonces nos abarca, digamos que esas generalidades organizacionales. Nos parece que va mucho más en línea y hay mucha más profundidad cuando yo lo puedo medir en función de ese gran tejido, pero si lo estás midiendo para evaluar el clima, digamos que no tendríamos las herramientas o no conocemos por qué lo estás midiendo así, qué es lo que ustedes consideran en llamar clima organizacional, que eso muchas veces hablamos de clima y cultura, pero tenemos unos conceptos distintos, no debería ser así, pero digamos que acá se vale, porque es eso que nosotros estamos considerando, digamos que por qué lo estamos evaluando. Entonces, en el caso tuyo, habría que revisar por qué lo estás evaluando así, qué hay detrás de esa medición, pero digamos que desde Caramelo nosotros lo vemos como ese gran tejido, entonces digamos que sí lo medimos en función de la cultura organizacional, nos permite una sostenibilidad del negocio, porque recuerden que el clima cambia, bueno, hay una conversación interesante, pero nos permite, digamos que tener un resultado mucho más amplio desde el negocio. Listo. Bueno, aquí hay otra para Magis. ¿Cómo se logra conocer el lenguaje de reconocimiento de cada persona? Ay, qué buena pregunta, súper. Mira, hay varias herramientas que puedes usar, pero lo más importante es lograr conectar con el otro. Entonces, no todos, así como los lenguajes del amor, todos tenemos un lenguaje de reconocimiento que va muy enfocado a ese motivador intrínseco que tengo. Entonces, hay como 4 motivadores intrínsecos, las personas se mueven por afiliación, o sea, les gusta trabajar con otros, les mueven las causas gregarias o trabajar en combo, como le decimos, ¿cierto? Porque son muy sociables. Hay otros que se mueven más por contribuciones, ¿qué puedo aportar yo desde lo que hago, desde mi conocimiento, desde mi experiencia? Hay otros que se mueven por propósito, por trascender, por una causa mayor, y hay otros que se mueven por logro. Es como, yo quiero cumplir, yo quiero cumplir, yo quiero cumplir. Entonces, cuando identificamos esos motivadores intrínsecos, hay herramientas para, pues, como test, para hacerlos. Desde Caramelo tenemos uno que, pues, si fuiste al bolo, pues, lo tuviste. Una vez uno identifica eso, también lo cruza con el lenguaje de reconocimiento. El lenguaje de reconocimiento es, a mí me gusta reconocer más, que me reconozcan más desde las palabras, o se me da más reconocer al otro desde las palabras, o desde actos de servicio, o sea, dando mi experiencia y mi conocimiento al servicio de otros, o desde regalos simbólicos, o sea, desde pequeñas cositas que puedo darte para hacerlo. Cuando identificamos esas dos cosas con estas herramientas, tienes un panorama completo de cómo le gusta al otro ser valorado y cómo es visto, o sea, cómo se siente visto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, reconozco al otro solamente desde las palabras, ¿cierto? Yo le digo, muy bien, lo está haciendo súper bien, pero resulta que el otro necesita mi tiempo, necesita que yo lo apoye en una tarea específica, por más que yo le diga, oye, súper chévere, pues no se va a sentir visto, no se va a sentir apoyado. Entonces tenemos que identificar esas dos cosas en las personas para poderlo hacer. Puedes consultar cosas como
teoría como motivadores intrínsecos te va a servir mucho y también como lenguajes de reconocimiento. Listo. Por aquí hay una pregunta más. ¿Cómo hacer más cercano o accesible para una empresa realizar esas mediciones de cultura si no existen este tipo de mediciones o no hay diferentes mediciones a la de clima? Ok, acá, miren, dentro del conversatorio que tuvimos en el Bowl, habló Mariana Botero de Puntos Colombia. Y ella tenía o sea, Puntos Colombia hoy no aplica grandes encuestas de clima ni de cultura, sino que es más como una actitud de estar en conversación constante con las personas y poder tener estos momentos de uno a uno donde puedes identificar cuáles son las causas principales de la desconexión o si alguien está entrando a esa desconexión. Entonces, no, ella nos decía una frase bacanísima que se me quedó marcada y es como no se trata de grandes tecnologías, de grandes cosas, sino de un interés genuino por tu gente, o sea, de mantener eso. Eso lo puedes hacer a través de los líderes, o sea, si los líderes dan esos espacios de conversación, no importa la encuesta que usen, pueden identificar si una persona está comprometida o no, si una persona está neutral o no. Entonces, tener esos espacios de conversación desde el liderazgo es fundamental. Y lo otro es que no necesitas grandes encuestas, puedes generar hasta un Typeform, pues que tú te lo inventes, pero que sea constante, o sea, que puedas medir o preguntarle a la gente, hacer como esos mini pulsos de cultura, los puedes implementar en el día a día, pero que sea algo constante, después de cada actividad, después de cada momento de verdad, después de cada parte del journey, puedes evaluar como esa conexión. Y eso es muy fácil, consulta teoría sobre ENPS y cómo se pregunta, y eso te puede ayudar a generar una medición pues como más in-house, por decirlo así. Sin embargo, si quieres tener un ejercicio más estructurado que además logre llegar al inconsciente, te recomendamos que midas pues la cultura y que con esta triada de neutralidad que te digo, o sea, que involucres preguntas de conexión, de propósito y de orgullo, y que además lo mezcles con data cualitativa que te pueda contrastar esos datos. ¿Listo? Ani, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Hay preguntas Ujú. muy interesantes en el chat. Yo quisiera dejarlas para responderle incluso nosotros después les enviamos como un resumen, porque también nos están preguntando los porcentajes em, de cuántos son los detractores, los neutrales, los promotores, como para que les quede también como en su información. ¿Les parece? De una. Listo. Igual la sesión está quedando grabada. Les vamos a hacer llegar pues a los que asistieron a esta grabación. Listo, bueno, para quienes quieran conocer un poco más sobre nuestro proceso de medición cultural, los invitamos a escanear el siguiente código QR que está apareciendo aquí en pantalla. Gracias Magis y Cris por este espacio y a las personas que se conectaron a nuestra cultura con frescura. Los esperamos en un próximo espacio. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @carameloscaso para que estén al tanto de estos espacios y se sumen a nuestras diferentes conversaciones de cultura. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas muy interesantes. Muy interesante. Gracias, gracias. Muy chévere. Muchas gracias Bueno, Gracias nada. a todos. a todos. Feliz día, gracias. Bye. Gracias. Que estén bien. Gracias, muchas gracias a todos.